Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por asistir a este seminario de bioculturalidad, educación y sustentabilidad en su sección primer semestre de 2023. Muchas gracias también a los estudiantes que están aquí presentes y muy contentos en esta ocasión en nuestra tercera sesión de este seminario y pues con un invitado muy querido por nosotros en el laboratorio. No solo en cuestión académica, que bueno, ahorita vamos a deleitarnos con una plática que sin duda nos va a aportar muchísimo al respecto de cómo podemos integrar distintas disciplinas en preguntas de investigación concretas que tienen que ver con la arqueología, sino además, pues también en lo personal, en lo humano, pues también una persona sumamente querida en nuestro laboratorio. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir leerles la semblanza de nuestro invitado, el arqueólogo maestro Alejandro Tobalín Ahumada. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM, maestro en Historia en el programa conjunto de la UNACH y la UNICACH, y doctorante en Ciencias Históricas también por esta casa de estudios. Laboró como químico en el Instituto Nacional de Nutrición, como arqueólogo en el Centro Regional INA en el Estado de México y también en la Dirección de Arqueología del Instituto Mexiquense de Cultura de 1988 a 1991. A partir de esta fecha es profesor de Investigaciones Científicas del Centro INA Chiapas, donde actualmente tiene la categoría de titular C. Se ha especializado en arqueología maya, especialmente en la cuenca del río Usumacinta. Ha participado en los proyectos arqueológicos de Yaxchilán, Palenque, en Chiapas, así como en Cobá y Xcaret, Quintana Roo, también en los proyectos Malinalco y Tenayuca en el Estado de México. Ha dirigido los proyectos arqueológicos de Tlalpizáhuac en el Estado de México y en Chiapas en la rescate arqueológico Ejido Cuauhtémoc en el municipio de Suchiate, en La Canjá, en Ocosingo, y actualmente dirige los proyectos arqueológicos de Bonampak y Bolonquín, este último en codirección con el doctor Alejandro Cheseña. Ha colaborado los guiones científicos y museográficos de 10 exposiciones arqueológicas para el Museo Regional de Chiapas y también ha participado en múltiples congresos, reuniones científicas nacionales e internacionales, publicado 2 libros, 9 capítulos del libro, 45 artículos científicos y de difusión. Muchas gracias, maestro Alejandro, por estar aquí compartiendo la palabra con nosotros y pues adelante con esta conferencia titulada Evidencias del aprovechamiento de la naturaleza en contextos arqueológicos. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Agradezco a los organizadores del seminario, los doctores Felipe Ruán, Felipe Reyes, y al taller laboratorio, espero decirlo completo, de procesos bioculturales, educación y sustentabilidad. Bueno, casi me lo sé. Son de esos nombres largos, complejos, que tarda uno en memorizar, pero sin duda la calidad humana también y el trabajo que realizan en este lugar, pues va muy de la mano con lo que hacemos los antropólogos, en este caso el personal, los arqueólogos. También el nombre del taller me recuerda donde estuve yo trabajando cuando era químico, hace ya algunos ayeres, en el Instituto de la Nutrición, donde el departamento donde estaba yo se llamaba de neuropsicoendocrinología. Entonces creo que casi nadie se lo grababa a la primera. Bueno, pues pasando a lo que es el tema que yo les quiero presentar, pues es muy amplio, pero es una probada también para estimular pues el interés de los biólogos para el trabajo interdisciplinario con las ramas antropológicas. Entonces, pues lo que yo les presentaré aquí, me voy a parar porque me gusta más parado y también para leer algunas de las cosas que tengo en las transparencias, ¿no? Perdón que te dé la espalda, Felipe, pues dicen que los angelitos no molestan las alas.
Sí, la siguiente, por favor. Bueno, sin duda la etnobiología, ¿no? En este caso la etnobotánica, pues es una fuente importantísima para lo que dentro de la arqueología, pues nos van a dar innumerable información, contrastación, analogías hacia los datos que como arqueólogos podemos obtener de las viejas culturas, de las excavaciones que realizamos. Y aquí, bueno, es una pequeña muestra de una gran playa de gente dedicada a la etnobotánica. Algunos ya se adelantaron, otros siguen vigentes y ojalá sean más y más. La siguiente, por favor. Bueno, como ahí dice, los arqueobotánicos se encargan de analizar los restos de plantas encontradas en contextos arqueológicos e inferir su relación con las comunidades humanas del pasado. ¿Cómo es esto? ¿Qué podemos obtener a partir de esto? Pues resolver preguntas tales como lo que está ahí colocado. ¿Cómo era el ambiente que prevalecía en un lugar en un tiempo determinado, en el pasado? ¿Qué especies de plantas fueron utilizadas por las poblaciones antiguas? Entonces, cuando nosotros analizamos todos los materiales arqueobotánicos que se recuperan a partir de sedimentos de los diversos estratos, tanto naturales como culturales, que tenemos al hacer una excavación arqueológica, pues todos estos materiales muchas veces pueden estar ubicados en espacios muy bien determinados como los fogones, los entierros, basureros, vasijas y otros elementos, pues nos van a dar elementos también para intentar resolver aquellas preguntas y otras tantas más. Aquí un pequeño ejemplo de lo que es esta parte de la etnoarqueobotánica. Un ejemplo en Iztapalapa, donde pues se sabe que Moctezuma Xocoyotzin, el penúltimo tlatoani mexica, tenía un zoológico y un jardín botánico, tanto en Chapultepec como en esta zona de Iztapalapa. Bueno, esa es una recreación de la revista Arqueología Mexicana, tiene muy buenos artículos, muy recomendable, y pues esto nos hace pensar en la riqueza del manejo de todo el ambiente botánico que se tenían en las culturas mesoamericanas, pues previo al arribo de los españoles. Los restos paleobotánicos son una gran fuente de información sobre aspectos de la vida de las poblaciones de antaño, que ya no tenemos mucha información sobre ellas. Recordemos que el impacto de la conquista fue brutal, de tal manera que muchos de los conocimientos pues se perdieron códices de diferente soporte de material, papel de amate, de piel de conejo, etcétera. Pues la nueva doctrina, ¿no? El cristianismo, se observaba todo esto como parte de el demonio, las fuerzas del mal. Y entonces quedó parte de la sabiduría cotidiana que no tenía que ver necesariamente con los escribas, llámese en el área maya, en el área central del país, todos los grupos nahuas, mexicas, zapotecas, etcétera, ¿no? Esta gran diversidad de los grupos que ocupaban Mesoamérica. Esta entidad teórica, metodológica, que se crea en 1945 para dar un manejo más adecuado a todas las culturas que tenían un manejo agrícola, calendarios de 260 días adivinatorios, los de 360 más 5 días de mala suerte solares, el uso de la coa, en fin, una serie de objetos y cosmogonías muy semejantes que se compartían, independientemente pertenecieran o no al mismo tronco lingüístico. En general era bastante homogéneo, pero mucho de esto se perdió. Y como comento, pues afortunadamente, como decía nuestro querido maestro Alfredo López Austin, es el núcleo duro de la tradición que permea desde tiempos ancestrales
y no obstante cambios tan fuertes y radicales como lo fue en el caso de América, la conquista por grupos europeos, subsiste en muchas partes de las diversas comunidades. Pues después de todos eran culturas agrícolas y por lo tanto el conocimiento agrícola subsistió en buena medida a pesar de que se introdujeron pues otras técnicas europeas, ¿no? El arado, bueno, ya la existencia de bueyes, no de 2 patas, que no podían estar jalando el arado, sino de 4, ¿no? El caballo, etcétera, todas las herramientas de metal que todavía en América no se desarrollaba, era incipiente y se usaba más para el uso de adornos, ¿no? Cascabeles, pendientes. Solo los purépechas eran los que tenían un poquito más de adelanto y ya estaban elaborando sus primeros herramientas para la agricultura. Quizás si la conquista española se hubiera dilatado 5 o 10 años, a lo mejor les hubiera costado más trabajo, ¿no? Pero como también ahí fue una cuestión de alianzas contra el imperialismo de la Triple Alianza, ¿no? O sea, los mexicas, los de Tlatelolco, los de Azcapotzalco, los de Texcoco, pues quién sabe cómo hubiese sido la cosa, pero a lo mejor metal contra metal hubiera sido más complicado. Aquí vemos, bueno, parte de las cuestiones que tratamos de descubrir a partir del estudio a partir de la botánica, ¿no? El tipo de la forma de vida, el tipo de dietas que tenían, los usos medicinales por plantas de estas características y también cómo era el entorno natural. Algunas fotografías, un olote carbonizado, otros frijolitos, ¿no? Y estas otras gráficas que provienen del Códice de la Cruz Badiano, que fue mandado a elaborar por Sagún a partir de sus informantes, Francisco de la Cruz, indígena náhuatl, que tenía un gran conocimiento de la botánica, y Badiano, otro indígena, ambos en la escuela de Tlatelolco, que había sido fundada para educar y a su vez haber un va y viene en cuanto a conocimiento, que para los españoles era importante, pues porque era parte del potencial de lo que ahora en sus nuevos terrenos podían aprovechar, ¿no? Y es excelente porque es el primero y más antiguo en América, ¿no? Un catálogo botánico, ¿no? Entonces es muy amplio. Vemos ahí abajo algunos de los nombres de las plantas ahí ilustradas, es magnífico. Izmiquitl, Quiltonili, Aixochiquilitl, ¿no? Y vemos por aquí este infograma reciente de los quelites de México, y bueno, pues como vemos, tenemos todas estas variedades desde mucho tiempo, ¿no? Sabiendo que la domesticación del maíz, por ejemplo, se da hacia el año 6000 a 6500 antes de Cristo. Estamos hablando de un desarrollo de miles de años hasta este momento, 1550, que se hace este libro, ¿no? Y no como dice un senador republicano norteamericano hace unos días, ¿no? Que si no fuera por ellos, pobres mexicanos, estaríamos comiendo comida para gato. Pues yo les agradecería mucho, que los gatos agradecerían mucho de tener una dieta tan rica como la que tenemos en todo el país. Bueno, también el estudio de la etnobotánica o de la paleoetnobotánica, pues nos ayuda a ubicar los espacios a través de las excavaciones bien controladas de dónde se almacenaban alimentos, dónde se preparaban, por ejemplo, los fogones, ¿no? Y se consumían los alimentos, áreas de desecho, también pues eran utilizados como hoy, si va uno a San Pascualito a su rameada, para asuntos de tipo ritual, ¿no? Y si eso lo llevamos 500 o más años hacia atrás, era de una gran complejidad.
Además, insisto, como son pueblos agrícolas, mucha de su cosmogonía giraba alrededor del rito y de los mitos asociados con las plantas que les permitían la sustentabilidad. Y básicamente, en primer lugar, era el maíz, ¿no? También, pues, como medicinas o como materiales de construcción. Bueno, algunos ejemplos. Vemos esta fotografía, es un muro, son una serie de unidades habitacionales de un lugar que se llama Tlalpizagua, en el Estado de México, que tuvimos oportunidad de excavar, y vemos un drenaje en la pared que tiraba el agua del dren para lluvia a otro nuevo dren que está a un nivel inferior y se conducía. Pero los rellenos que tenían los sedimentos acumulados eran riquísimos en material paleobotánico, ¿no? Entonces, pues ya nos estaba diciendo qué se estaban utilizando en las casas, qué se iba tirando, qué desechos se tenían, ¿no? Bueno, espacios para almacenar, ¿no? Los cuescomates, que todavía en algunas partes del país, todavía sociedades netamente agrícolas, indígenas o mestizas, se siguen utilizando para guardar el maíz principalmente, alejarlo de los roedores y las condiciones climáticas para garantizar el ciclo anual, ¿no? Como se refleja en diversos objetos prehispánicos. Esta figura de zapoteca, de Monte Albán, vemos a la diosa del maíz, y podrán ver aquí en su penacho los elotitos, ¿no? Siempre esa referencia. O en una pieza mucho más antigua, estamos hablando hacia el año 600, 700 después de Cristo. Pero aquí en esta carita olmeca nos estamos yendo hacia el año 800 a 1000 antes de Cristo. Recordemos que los olmecas son la primera civilización agrícola sedentaria que tuvo un desarrollo contundente y una gran influencia e impacto en muchas comunidades de Mesoamérica, en la parte sur-sureste y hasta el centro del país, ¿no? El altiplano central. Y una de sus deidades principales era el jaguar como una forma de representar la tierra, ¿no? Una deidad nocturna donde penetra, se va al mundo de los muertos, deidades también de esos ámbitos, y de cuya superficie, en esta hendidura que es típica de las representaciones iconográficas olmecas, surge una pequeña plantita de maíz, ¿no? Entonces, el maíz en nuestros pueblos, desde esos tiempos hasta la actualidad, está muy presente. Vemos otra, como decíamos ahí, en estas del mismo lugar, Tlalpizagua, son una serie de cuartos distribuidos alrededor de un patio central, ¿no? Muy característico de la arquitectura teotihuacana, entre el 200 hacia el 500. Este sitio, Tlalpizagua, es un poquito posterior, pero mantiene mucho de la tradición teotihuacana. Eso es más o menos entre el 800 al 1100 después de Cristo. Pero en estos espacios cuadrados, bien delimitados por rocas bien cortadas, pues son los fogones. Entonces, para la elaboración de comida, para calentar la habitación también, ¿no? Entonces, no necesariamente todos los fogones vamos a tener asociación con semillas en sus sedimentos o mediante otras técnicas, polen o fitolitos o almidones, porque no era su intencionalidad prepararse ahí comida, ¿no? Pero en aquellos donde tenemos evidencia podemos tener la inferencia de que ese cuarto era usado para preparar y distribuir algunos alimentos a base de diversos vegetales. Vemos otro ejemplo del mismo lugar, es otro de los cuartos, el muro de atrás del mismo cuarto y restos de varios metates. Es un piso de estuco, que es un aplanado de cal, ¿no? Bien alisado, y
al hacer los estudios de estos sedimentos, pues encontramos restos de vegetales, ¿no? Como el huauzontle, la alegría, entre otros. Y bueno, ¿qué hay sobre el medio ambiente? ¿Cómo era? Bueno, algunos títulos muy interesantes como este de la Cuenca de México, de Christine Niederberger, que nos habla a partir de todos los datos arqueológicos, cómo se reconstruye el medio, el entorno de la Cuenca de México. Ese es un texto ya tiene sus años, ¿no? 30. Hay mucho más avances, por lo cual necesitamos más biólogos interesados, no necesariamente en la región de la Cuenca de México, ¿no? Sino en nuestro propio entorno, donde hay mucho todavía por rescatar y averiguar. Y más en estas épocas de calentamiento global, todos estos fenómenos que estamos sufriendo, pues todos, cómo regresar a una serie de formas que eran quizá más amigables con el medio ambiente que se tenían hacia la época previa a la conquista. Y por qué no retornar o adaptarnos en parte a esas formas, con tal de salvar el pellejo de nuestros hijos, nuestros nietos o lo que venga, o de nosotros mismos, porque pues no sabemos, bueno, sí se sabe para dónde va el asunto, ¿no? Y pues a veces no queremos pensarlo, pero es de gravedad, ¿no? Bueno, todas estas poblaciones que desaparecieron en ese pasado remoto, por diversos motivos, hablemos nada más de que del momento del Olmeca, ya como una civilización bien sedentaria, bien organizada, hacia adelante, entonces del año 1000 antes de Cristo hasta 1500 y fracción, ¿no? 1521 a 40 según la región del país, con el impacto de la llegada de los españoles. Bueno, tenemos levantamientos de culturas, madurez y decaimiento. Y en ese parte de decaer, por múltiples motivos, como en el mundo es el mundo, hay problemas políticos, económicos, de conquista, etcétera. Entonces bajan y suben otros asentamientos que van creciendo, pero van siendo limitados por el que tiene el control, ¿no? Y así esta historia. Bueno, entonces como arqueólogos, pues quisiéramos entender todos este tipo de procesos, ¿no? Y evidentemente cada población en su desarrollo tuvo que tener bien organizada una estrategia de subsistencia, cómo adaptarse, cómo explotar y aprovechar ese entorno, para lo cual pues necesitaron tanto plantas comestibles y no comestibles para otros objetos, ¿no? Que podemos inferir a partir de las excavaciones con objetos que nos hablen de las técnicas de cultivo y de las herramientas que podrían haber utilizado. Es muy interesante el uso de textos del siglo XVI, ya con los misioneros, ¿no? Que afortunadamente en algunas partes como el centro de México tuvieron a bien compilar una cantidad interesante de información y de ilustraciones. No así en la parte maya, donde pues desafortunadamente en el pueblo de Maní, ¿no? En 1540 y tantos, el obispo de Yucatán, Fray Diego de Landa, pues llevando el mandato de la cristiandad y de la corona española, pues hizo una gran quema de códices, de textos indígenas. Y pues no sabemos qué cantidad, como decía al principio, pues se perdió de información y quizá arrepentido, no sabemos de las motivaciones de Fray Diego de Landa. 30 años después, un poco más, ya siendo un anciano de 80 años, se dedicó a compilar información sobre la península de Yucatán. Entonces, algunos conocerán el libro, ¿no? La relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa.
Entonces, un libro, pues, quisiera uno que fuera así o así, para tener mucha información, pero no, es así, delgadito, ¿no? Pero lo que trae es interesante. Entonces, pues, lo que nos dicen estos textos del siglo XVI, XVII, ¿no? Pues nos puedan ayudar a hacer analogías con respecto a lo que nosotros arqueólogos vamos encontrando, ¿no? Para inferir eso, las técnicas, instrumentos agrícolas, y de ahí definir la organización social, obviamente agrícola, pero cómo estaba estructurada, y la tecnología de cada uno de estos pueblos en general. Bueno, como dice ahí, las plantas fueron usadas como alimentos, también en actividades sociales y ceremoniales, en la diferenciación social, en los rituales y en la mitología. Entonces, bueno, un poquito sobre lo mismo, pero aquí resaltar, pues, técnicas muy importantes de alto rendimiento que ustedes como biólogos no les voy a contar, ¿no? Entre gitanos no se leen las manos, ¿no? Pero con los datos arqueológicos, pues sabemos que tenemos la gran productividad de las chinampas, ¿no? En los lagos de la Cuenca de México, en lo que fue la laguna del Valle de Toluca, quizá muy pocos la llegaron a conocer si pasearon por esa región de Toluca, Tenango, etcétera. Pues porque el agua se la llevaron para la Ciudad de México, ¿verdad? Fue creciendo, 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 creciendo. Y en la laguna todavía en San Mateo Atenco, cuando va uno camino a Toluca, que venden muy buenos zapatos, por cierto, creo que todavía, no hay que ir hasta León, ahí se consiguen muy buenos, todavía se ven canales, ¿no? Chinampas ya antiguas que ya no tienen producción, pero en algunas partes del valle sí se logran ver todavía en fotografía aérea, bueno, ahora en imágenes de satélite, todos los camellones de las chinampas fósiles, ¿no? Xochimilco, bueno, pues no se diga, o Mixquic hoy en día todavía tiene una ligera producción de lo que en los años 50 del siglo pasado todavía se producían 3, 4, hasta 5 cosechas anuales de cerca de 60 diferentes variedades de vegetales. Entonces era el granero, por decirlo de alguna manera, de la Ciudad de México. Pero bueno, el avance del conocimiento sobre este entorno y el aprovechamiento adecuado pues estaba incipiente. Entonces ahí lo que les interesaba era llevar agua a la Ciudad de México. Y de los 80 manantiales que tiene Xochimilco, ¿no? En esa época de los 40 a los 60 entubaron, dejaron solamente 3 funcionando. De tal manera que hacia los años 60 el nivel del agua era bajísimo y ya no podían las trajineras, ¿no? Con sus mariachis, su barbacoa, no, simplemente para mover todos los elementos, los vegetales que se cultivaban, no era posible navegar. Y bueno, mandaron agua de regreso, pero eran aguas negras, ¿no? Tremendo. Y hoy en día pues se conserva una parte de esta área, que era amplísima, chinampera, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero no falta quien está listo a tratar de arrebatar un cachito, otro cachito, así que esperemos que eso no se logre. Y al revés, habría que echarlas a andar nuevamente, ¿no? Es un super ejemplo de cómo soportar una buena producción de alimentos, ¿no? Bueno, entonces tiene toda una técnica, los ahuejotes, árboles que están perfectamente adaptados a ese entorno acuoso, el fango del fondo que se levantaba en medio para hacer los camellones, y agua tenían a los lados para que con una especie como de remo, ¿no? Palas grandes, se golpeaba y el agua se vertía hacia el interior del camellón, que podía tener unos 5 o 6 metros de ancho en promedio, ¿no? Entonces pues, es alta productividad, ¿no? Y el maíz, como decíamos, la estrella de muchas de las culturas mesoamericanas. Otra, por favor. Bueno, ¿cómo se encuentran los materiales botánicos? Podemos definirlo en macrorestos y microrestos. Los macros pues, serían las semillas, fibras, tallos, raíces, hojas, madera, que se conservan en forma carbonizada, desecada o mineralizada.
Entonces hay que preguntarse que no necesariamente en todos los contextos arqueológicos tengamos la fortuna de detectar un lugar donde se llevó a cabo el cocimiento de algo, fuego para poder carbonizar lo que ahí estaba. Se cayó de la olla el frijolito y quedó ahí en el fogón, se carboniza, y eso lo obtenemos los arqueólogos, ¿no? Y los microrestos, ¿no? Que pues el polen, gránulos de almidón, ¿no? Los fitolitos, que la conservación, pues más que nada depende, como están silificados, pues depende mucho del pH del suelo para que puedan conservarse. Pues entonces aquí algunas referencias, pues la calabaza con nuestras gustosas y saladitas pepitas, ¿no? Semillas, ¿no? Olotes, semillas, como macro restos, ¿no? Y microrestos, aquí en ejemplos de fitolitos, almidón, polen, ¿no? Madera carbonizada y elementos de la actividad cotidiana de todos estos diversos pueblos mesoamericanos que se han conservado, ya sea por estar en un espacio muy seco, ya sea por estar en un espacio inundado, como es el caso de estas esculturas olmecas en Veracruz, ¿no? Que eso permite su conservación y mucho trabajo para su conservación, obviamente. Entonces aquí los restauradores juegan un papel importantísimo y pues México se pinta solo para el trabajo de conservación. Entonces tenemos una serie de escuelas, principalmente la de Lina, extraordinaria en ese sentido. Bueno, como dice ahí, hay técnicas diferentes para cada uno de los restos que tenemos que separar, ¿no? Para los macro restos, ¿no? Comentados principalmente las semillas, y la técnica de flotación. Entonces, bueno, necesitamos un medio en agua que se le agrega, que le dé mayor densidad para que estos restos botánicos, que de por sí tienden a flotar, aún más fácilmente floten y puedan ser separados, ¿no? Con tamices y secados e identificados en el microscopio, ¿no? Algo más complejo, pues es la extracción del polen, que ya se requiere una serie de limpiezas, centrifugaciones, reacciones con algunos ácidos, y como es el ácido clorhídrico y el fluorhídrico, para obtener finalmente los granos de polen, ¿no? Tiene que ver también con la recolección de los materiales, ¿no? Porque polen, hay lluvia de polen todos los días, y si no, en esas épocas, muchos que se han acentuado las alergias y todo esto es porque tenemos esta gran cantidad de lluvias de polen y nuestros organismos están también más sensibles, ¿no? Por tantos elementos químicos que nos exacerban nuestros aparato inmunológico. Bueno, entonces tenemos que evitar que tengamos contaminación, de tal manera que la colecta de estos materiales tiene que ser en estricto cuidado, cierta esterilidad al colectarlo. Se va cortando un corte de una excavación, imagínense un gran pozo, entonces en el corte se va limpiando y de lo nuevo se va colectando para tener más seguridad. Los granos de almidón, que pues es algo que ha empezado a ampliarse su aplicación, que poco se usaba todavía hace unos 10 años, y como sabemos, pues es una gran concentración de carbohidratos en las plantas, son insolubles, semicristalinos, se conservan mucho tiempo, tanto que se pueden sacar fácilmente de las pequeñas grietas o hendiduras que pueden tener un metate, la mano del metate, un molcajete, ¿no? En el pasado, o sea, en el presente y obviamente en el pasado más remoto que tengamos, ¿no? ¿No? Con agua, se limpia bien, cepillo de dientes o uno de ultrasonido, como el que usan para limpiar nuestros dientes actualmente, y se desprende, se recoge con agüita y después se pone en un portaobjetos con glicerol, su cubre objetos y se sella, ¿no?
y se revisa al microscopio. Hay una serie de catálogos, igual que de polen, igual que de fitolitos comparativos, igual que de semillas, ¿no? Como puede ser para clasificar la taxa de X cosa a través de sus frutos, sus hojas, sus floraciones, etcétera. También, entonces, son campos mucho más especializados. Y sí, se requiere de gente que está totalmente metida en el tema, ¿no? Para poder ir avanzando en la identificación. Vean los elementos que se ven con la luz normal y con un campo polarizado, donde se forman una serie de elementos, que es lo que va determinando sus características y para poder ser identificadas con respecto a colecciones comparativas. ¿Qué son los fitolitos? Bueno, desde el siglo XIX pues ya había botánicos que observaban que había partículas cristalinas dentro de los tejidos vegetales, ¿no? Y les parecía como pequeños ópalos, ¿no? Diminutos. Bueno, en realidad, como el sílice está disuelto en el agua y permea por las plantas, ¿no? Son tomadas por las raíces y ese sílice pues transita por toda la planta. Y muchas veces pues, se depositan dentro de los tejidos cubriendo células o partes de tejidos. En cierta manera es como estar petrificado, ¿no? De tal manera que cuando la planta muere o se usa o en el lugar donde estaba termina su ciclo, quedan todas estas partículas, ¿no? Que pueden ser recogidas en el sedimento de la excavación y mediante una serie de separaciones con centrífugas, materiales de diferente densidad, etcétera, se logra separar estos fitolitos, ¿no? Su análisis se aplicó en un principio a estudios edafológicos o de fósiles en investigación relacionadas con la historia de la flora y el origen y desarrollo de suelos y a estudios paleoambientales en diversas regiones. En los años 80 se comenzó a aplicar a muestras de suelo provenientes de excavaciones arqueológicas, ¿no? O sea, lo que van haciendo otros campos de conocimiento, en este caso la biología, pues es retomada por otros tantos que requieren de estos para adaptarse y obtener mejores resultados, más amplios resultados. Bueno, una visión general de cómo es el procedimiento para extraer los fitolitos, su toma de muestra en condiciones de la mayor esterilidad que se pueda, ¿no? Cortes frescos, ¿no? De la pared de la excavación, su almacenamiento, etiquetado y su procesamiento para ir limpiándolos de todos los elementos que vienen dentro del suelo que los contiene, ¿no? Aquí se usa otra sustancia, que es el yoduro de zinc, para poder ayudar a separarlos. Y finalmente, su revisión e identificación, que puede ser de la excavación o puede ser de algún objeto arqueológico, metates, ollas, etcétera, ¿no? Una excavación como ejemplo y un metatote, que ya casi no se usan, qué lástima, ¿no? Porque mantenía en buena condición, no a todos, porque deberíamos ser todos, hombres y mujeres, pero por lo menos las señoras tenían, por eso la chancla salía volando a muy buena velocidad, porque había fuerza, ¿no? Debido a todo ese ejercicio, ¿verdad? No era cualquier cosa. Sí, tenía que saberse cómo hacer, si no, había problemas de columna, etcétera, ¿no? Bueno, abajo algunos ejemplos de material con silicato, con la sílice, ¿no? Vemos células largas del lado derecho, la A, y estomas en el centro, una muestra de poaceas silvestres parcialmente quemadas y un fitolito de panocoide de poesea, ¿no? Entonces, pues aquí necesitamos el trabajo de los compañeros, colegas, biólogos para poder avanzar en este trabajo. Hay arqueólogos que se van por ese campo, ¿no? Claro, dejan de trabajar en el campo, en la arqueología, en la clasificación de tepalcates y todos otros tantos materiales producto de esas anteriores sociedades para dedicarse a esto, pero no hay cómo tener la formación
de biólogo botánico para llegar a una más eficiente identificación. Bueno, y tenemos en la otra parte, ¿ya? Vegetales, animales, ¿no? Entonces, los etnozoólogos y los paleozoólogos. Entonces, bueno, algunos ejemplos, son muchos, ¿no? Pero solo por ilustrar, ¿no? Arturo Argueta, Manuel Maldonado, Onésimo Cano. No todos hay fotografías en el internet, desafortunadamente, así que nos quedamos con las ganas y después de horas de estar batallando y no hay foto. Algunos libros sí. Y ya en la paleozoología, en la parte de abajo, tenemos a Ticul Álvarez, excelente biólogo, que trabajó en el INA y después en el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, Óscar Polaco en el INA, Raúl Valadez, muy dedicado a los perros prehispánicos en antropológicas de la UNAM, ¿no? Bernardo Rodríguez también, el mismo laboratorio. Tenemos a Belén Zúñiga, que trabaja en Templo Mayor, allá en la Ciudad de México. Alicia Blanco, otra bióloga, y que ella siguió el camino también de la arqueología, entonces tiene esa dualidad dentro del Departamento de Salvamento Arqueológico del INA, ¿no? Y Norma Valentín Maldonado, una de las aportaciones, ¿no? Las águilas de Tenochtitlán. También tenemos más hacia atrás que la paleontología también tiene un campo dentro de la arqueología, el límite, que tiene que ver pues con el homínide, pero básicamente con el muchos trabajos aquí en el estado de Chiapas. Feliz Aguilar, que ella es bióloga del INA, en el norte, su buen amigo René Hernández de la UNAM, ¿no? Con los famosos hadrosaurios de Coahuila, y la gran cantidad de mastodontes y mamuts que han ido saliendo a lo largo de 50, 60 años. Y bueno, pues más recientemente en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Que es una excelente muestra de todo esto. Bueno, esta disciplina, ¿no? La zooarqueología, bueno, se encarga del estudio de los restos animales en contextos arqueológicos y su relación con los seres humanos, porque pues es interesante encontrar un hadriosaurio o un mastodonte, pero si no tenemos una huella de la convivencia o del contacto con un grupo humano, pues nos dará información en parte como un animal de ese pasado. Pero cuando hay huellas de destazamiento o algún proyectil entre los huesos del animal, ya hay otra implicación de cómo convivían ambos grupos, ¿no? Bueno, es el término empleado para referirnos a la investigación que tiene como objetivo estudiar los restos faunísticos, huesos y conchas que se descubren en las excavaciones arqueológicas. La investigación arqueológica consta de una fase de trabajo de campo y otra de laboratorio y gabinete, como suele ser con todo etnobotánico, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos: un lobo americano de Templo Mayor, un perro también en el centro de la Ciudad de México, restos de peces en la zona de Veracruz, ¿no? Y no es un etnobiólogo, sino es un arqueólogo que no tenía con qué ilustrarlo y coloqué al compañero Eliseo Linares. Bueno, el trabajo de campo, recuperación del material óseo, cómo hacerlo, los cuidados que se deben tener para rescatarlos, que no se vayan a romper si están en una situación de mayor humedad, que no se desequen, porque si no se van a despostillar totalmente. El registro del contexto donde se encontraron, fotografías del proceso, de dónde se encuentran, y la consolidación a veces in situ, ¿no? Previa, para poder ser llevados al laboratorio y garantizar su preservación total. Bueno, aquí dos ejemplos, ¿no? Las flechas indican adornos de conchas marinas diferentes, ¿no? Son de entierro en Bonampak. Aquí abajo son de Tlalpizáhuac. Vemos como desde huesos largos de animales, a veces de humanos, se tiene este instrumento musical, ¿no? Es como un güiro que se utilizaba en diversos rituales. Collares de huesos de aves, ¿no? Punzones, agujas de diferente tamaño, quizá algunos para tejer redes, porque Tlalpizáhuac estaba en la orillita del lago de Chalco,
precisamente, o algunas decoraciones de concha. Algunas veces están muy modificadas, que es muy complicado su identificación. Otra, por favor. Bueno, ¿qué sucede en laboratorio de gabinete? ¿No? A ver si identifican a alguien ahí. Limpieza del material, registro del lugar, contexto, identificación anatómica de las piezas, si es posible, edad, ¿no? Identificación de la especie, búsqueda de señales que nos indiquen si el ejemplar ha sido trabajado y manipulado por el ser humano, ¿no? Que tiene otro valor, si no está manipulado y no tiene huellas de haber sido expuesto a fuego o a cocimiento, pues sería alimento, si no, simplemente es desollamiento o modificaciones ya con una intencionalidad para generar un objeto, un adorno, etcétera, ¿no? Y determinar áreas de actividad y uso de las especies. Bueno, pues ahí estamos en el INA haciendo Kimosabi, como decía el llanero solitario. Está un arqueólogo, Josué Lozada, y la maestra Ana Laura Aranda, ¿no? Collar de uno de los entierros que tenía a su vez, aparte de concha de piedra verde, jadeíta, tenía intercaladas de Spondylus y otras especies poco común y pocas registradas en Mesoamérica, eso en Bonampak. Bueno, se sigue con la clasificación en jerarquías. Bueno, tenemos que hacer una identificación, o el biólogo y junto con el arqueólogo, muy casado con el trabajo de la zoología, de la etnozoología o la paleoetnología, y los sedimentos a los lados de los metates nos dieron semillas de amaranto y de huauzontle. Entonces, pues sabemos que en ese espacio y practicando otras técnicas que son muy deseables, que es la prospección química, mediante la determinación de pH, de fosfato, de carbonatos, y ahora hay otros materiales como ácidos grasos, que amablemente se realizó en esa época en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ¿no? Del doctor Luis Barba. Pues tenemos cómo interpretar, primero, el pH. El pH indica exposición al fuego, ¿no? Entonces, no tenemos, es muy homogéneo. Los pHs más altos están en esta parte, aquí en el patio, ¿no? Entonces ahí no se prendía fuego, en pocas palabras, en este cuarto. Los carbonatos tienen que ver con la presencia del uso de la cal para el nixtamal, ¿no? Del maíz. Entonces, tenemos aquí los niveles más altos. Y los fosfatos hablan de la riqueza de carbohidratos en un punto, que pueden ser por almacenamiento de material orgánico, por desechos, obviamente. Entonces, ¿cómo diferenciar? Pues se van contrastando todos estos elementos. Y pues tenemos que los fosfatos más altos están también alrededor de donde están los metates, ¿no? Y otros espacios. Y si además ya sabemos que hay amaranto o huauzontle, por lo menos tenemos ahí que es un área para preparación de ya sea de harina, de maíz, de huauzontle, de amaranto, ¿no? De semillas, para alimentación. Tenemos otros cuartos donde tenemos otros elementos diversos que nos dicen que, por ejemplo, en este lugar, aquí sí se comió porque hay pHs elevados por exposición al fuego, evidentemente además alrededor del tlecuil o fogón, ¿no? Entonces, de esta manera vamos juntando todos estos datos para tener ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, ya en el ámbito de la paleontología, ¿no? Tenemos elementos que están muy también embebidos dentro de la cosmovisión mesoamericana. En este caso, algunos ejemplos de Palenque, donde tenemos uno de estos hermosos cilindros o portaincensarios que se llaman, ¿no? Palencanos que salieron ahí en el Templo de la Cruz, en el basamento, y nos habla del dios solar,
que una de sus características es que tiene un diente, un solo diente incisivo en forma triangular, que en realidad es como un diente de tiburón fósil, ¿no? Que hay muchos en esa parte. Las canteras alrededor de Palenque son ricas en elementos acuáticos fosilizados. Entonces, está bien adaptado e introducido en esta cosmovisión. Otro ejemplo, el tablero del Templo 14, en ese grupo de las cruces de Palenque. Bueno, aquí vemos a Canchul y su madre, la llamada Reina Roja, que tiene su nombre, Saxi, ¿no? En realidad debería llamarse así, pero están parados haciendo una danza, el hijo, que es el que gobernaba en ese momento, hacia el 700, 710, y están sobre un espacio que es un ámbito acuoso, sobre caracoles, símbolos de caracol y algunos elementos que señalan que es agua primigenia, que es el límite para pasar hacia el inframundo dentro de esa cosmovisión. Entonces, todos estos elementos que vamos descubriendo que existen en la realidad son adaptados a su forma de ver de estos mayas, incluso en la funeraria. Tenemos aquí una cripta, una de tantas que hay en Palenque, está en el grupo de los murciélagos. Si ustedes han ido a Palenque, que no lo dudo, va uno pasando por el baño de la Reina, hacia el baño de la Reina, va bajando del campamento, atraviesa el puente, el río Tolún, ese gran puente de piedra, y empieza a bajar. Encuentra dos grupos, el grupo B y luego sigue el grupo de los murciélagos, y adelantito ya atraviesa un puente colgante. En ese grupo tenemos esta cripta en uno de los edificios. Es una cripta pues como de esta longitud, unos 3 metros y medio más o menos. Tiene una pequeña entrada cuadrangular, ¿no? Y una semiescalera, ¿no? Muy angostita para bajar. Bueno, esta entrada estaba sellada por varias losas rectangulares de caliza que tenían, no es muy buena la foto, ¿no? Pero lo que tenemos aquí más o menos es algo parecido a esto, ¿no? Son fósiles de pescado, de pez, ¿no? Entonces eran 3 tapas que sellaban. Claro, con el paso del tiempo, árboles y todo eso se rompió y penetró tierra al interior, mucho escombro, que solo la excavación pues determinó volver a redescubrirlo. Y en la base, previa a pasar al área donde estaban enterrados, estaba el enterramiento, está el plastrón de tortugas en este espacio. Y hay que recordar, con base en esto que estamos comentando, que el paso al inframundo es pasar por un ámbito acuoso, que se dan en cuevas, se dan en grutas, ¿no? Y en esos puntos hay animales típicos de ese ambiente, como son tortugas, son aves de gran pico, como son gasterópodos, ¿no? Lirios acuáticos. Entonces, hay todo un simbolismo. Entonces, usar el plastrón de tortuga, animales asociados a ese inframundo y las tapas que están diciendo, esto es el inframundo en cierta manera. Otros elementos asociados a los rituales cotidianos funerarios, eso es el Tlalpizáhuac. Ahí vemos un individuo que está dobladito, fue enterrado, seguramente tuvo algún tipo de amortajamiento, ¿no? Algún tipo de tela o amarre o red, y como parte de la ofrenda es un pendiente de espóndilos bien cortadito y algunas vasijas. Tenemos también en ese lugar evidencia de otro uso. Eso que se ve en el círculo, la foto no es muy buena, pero se logra ver allí 2 puntitos, un azules, y aquí hay uno más amarillito,
¿no? Pero yo les juro, porque yo lo tuve en mis manos, ¿no? Que son fragmentos de huevo de algún tipo de ave. No sabemos, puede ser guajolote, codorniz, no lo sé, ¿no? Eso sucedió ya hace muchos años y eso algún día puede alguien estudiarlos, están resguardados en Toluca, ¿no? Pero tenemos el uso de esto. Ahora, no es el color original del cascarón, es estuco, estaban cubiertos de estuco, en este caso de color azul o color amarillo rojizo, ¿no? Entonces, no era el alimento propiamente dicho. Están dentro de una vasija, como una especie de plato, ¿no? Tenemos otro elemento, esta aguja que ya vimos la foto completa, dentro de uno de los cuartos de Tlalpizáhuac. Entonces, en este cuarto es probable que la gente que ahí habitaba se dedicara también a la pesca, y ese es un elemento para tejer redes de pesca. Bueno, tenemos otros ejemplos en Bonampak, ¿no? Como en esta estela, que está aquí al centro de la plaza, el poderoso gobernante Chanuán II, ya hacia finales del siglo VIII, en el 776, para ser más preciso, 780 es la fecha de esta estela, ¿no? Está parada con un bastón de mando, donde ese simbolismo quiere decir es fundación. Él es el Señor que se aposenta sobre esa tierra. Y aquí abajo tenemos al llamado monstruo de la tierra, o Cahuac. Y el Cahuac tiene dentro de sus elementos, o sea, esos son los ojos, sus grandes pestañas, sus 3 círculos que tienen que ver con la humedad, ¿no? Agua, sus fauces abiertas, ¿no? Hacia ambos lados, y en ambos extremos tenemos rostros juveniles, ¿no? Y al centro también es el dios joven del maíz. Entonces, ¿qué más inferencia puede tener uno de que el señor Chanuán está aposentándose sobre esa tierra? Él es el dueño. Entonces, elementos vegetales. En Teotihuacán, la señora del nopal, en Tetitla, que es una unidad habitacional, ¿no? Donde está ahí dibujada la fotografía, el dibujo, y aquí algunas semillas de opuntia, ¿no? Que también hay datos que nos han revelado que hay muchas más especies, obviamente, en ese pasado, por ejemplo en Teotihuacán, de las que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, se han perdido muchas variedades, ¿no? Tenemos este otro ejemplo, que es un bello vaso, ¿no? Como de unos 30 centímetros de alto. En Templo Mayor hay otros 2 muy parecidos, pero no con el mismo diseño. Y el diseño que está en el dibujo son 2 personajes de frente, uno con advocación a Quetzalcóatl, muy probablemente, y otro a Tlaloc, por el tipo de medallón que tiene, que es un círculo. Y el tipo de Quetzalcóatl tiene un bastón sujetando en la mano que se posa sobre este elemento, que es como una semillita de maíz. Entonces, es como una coa, pero una coa del principal. Entonces, como un ritual de advocación para la siembra, para la fertilidad. Entonces, hablamos de la zona maya, hablamos del centro del país, etcétera. Y tenemos muchos ejemplos de este tipo. Y bueno, pinturas de Calakmul del año 600, 650, donde se ve el gran tinacón, podría ser en Chiapa de Corzo, nada más falta el sobacón, ¿no? Para sacar el pozol, ¿no? Y ofrecerlo al cliente, ¿no? Porque aquí están los glifos, estos 2 son semillitas de maíz, es la representación del maíz, el imish, ¿no? Otra, por favor. Aquí, pues, cambiando un poquito a otro de los temas, y para ya entrar a la parte final, bueno, ¿qué hay del entorno? Tenemos una serie de especies que sabemos que son importantes para la subsistencia maya, ¿no? Habla del sureste, la península, la mayor parte son
son comestibles, ¿no? Ramón, coyol, nanche, zapote, caimito, ¿no? Guaje, corozo, cuajilote, pimienta, mamey, guayaba, cacao, etcétera, ¿no? Y la existencia de esto en un entorno alrededor de comunidades, pues habla de esa situación adecuada. Tienen de dónde apropiarse de una gran variedad de alimentos. Meave del Castillo, compañero biólogo de la UNAM, estuvo en Bonampak, allá a finales de los 80 hizo su tesis de licenciatura sobre un análisis del entorno selvático. Hizo un muestreo 4 cuadrantes de 1/4 de kilómetro cuadrado cada uno. Y encontró que había esto que Pompa, Gómez Pompa, ya había mencionado en sus escritos, ¿no? También podemos hablar que en ese mundo prehispánico hubo uso de huertas, ¿no? Y sí, seguramente más de un sistema de milpas. Hay quienes podríamos decir, como dice ahí el escrito, el sistema de tumba rosa y quema guardan un paralelismo con sistemas agrícolas de las tierras bajas mayas de los siglos XVI y XVII. Hay descripciones históricas de 3 sistemas agrícolas, 2 parecidas a las actuales, milpas lacandonas, y un tercer sistema representado por los huertos de policultivo de los Chol de Manché, que es en la parte oriental de Guatemala, que pueden considerarse como verdaderas plantaciones, que incluyen producción de cacao, achote y vainilla. Entonces es muy probable que esto, que es un dato de estos siglos, ¿no?, también lo podemos llevar al mundo más antiguo, prehispánico, no al momento del contacto, sino al periodo clásico, del 200 al 800 después de Cristo, y que de acuerdo a los recorridos que hemos hecho en Bonampak, bueno, yo y otra serie de compañeros que son los que más activos en este trabajo, consideramos que tenemos información como para plantearnos que esto se está reflejando varios siglos atrás, ¿no? Otra, por favor. Bueno, ubiquemos dónde está Bonampak, el río Sumacinta, Guatemala, la selva Lacandona, el río Lacanja, y hay una serie de asentamientos políticos también como del tamaño, categoría de Bonampak, ¿no?, a lo largo de este valle, ¿no? Aquí un acercamiento, esta es una poligonal, es una declaratoria presidencial de protección, ¿no? El sitio es más grande. Todos los puntitos rojos o líneas rojas son unidades habitacionales que en 1990, en que se hizo esa declaratoria, pues faltaba más trabajo, pero era extensísimo. Y los compañeros arqueólogos en ese momento, pues no se acababa, ¿no? Avanzaban más, había otra plataforma, avanzaban más, tuvieron que tomar una decisión. Cuidar 3,000 hectáreas es un gran problema, ¿no? Y como no fue un decreto expropiatorio, pues sigue siendo propiedad de los amigos lacandones, ¿no? Que bueno, menos mal que están con ellos y no con los vecinos, con amigos choles o de Nueva Palestina, ¿no? Celtales, pues que ellos han deforestado enormemente sus terrenos, ¿no? Entonces está bien conservado. Además se traslapa la poligonal de la declaratoria de monumento natural, también Bonampak, que tiene otra forma, es más alargadita así. Bueno, aquí está la parte central del sitio, la Acrópolis, ¿no?, y la Gran Plaza, que es la foto que vimos anteriormente, ¿no? ¿Y qué es esto? Y tenemos aquí 2 unidades habitacionales diferentes. Es un patrón de asentamiento disperso, o sea, cada 200, 300, hasta 500 metros están separados un conjunto del otro, extendiéndose por cerca de 4,000 hectáreas, ¿no?, que es lo que hemos logrado caminar. Y faltan muchas cosas que caminar, pero no hay dinero, no hay dinero. Pero sí hay mosquitos, paludismo, colmoyote, bien rico, como todos biólogos que van al campo, sabemos cuáles son nuestros retos. Además están los 3 peligros de la selva lacandona, que nos decía un maestro de nosotros que trabajó en Yaxchilán muchos años, Roberto García Amor, pero no, es muy grosero. Entonces mejor nada les hablo que hay un zaraguato ahí travieso, una nauyaca voladora y un sábalo también que le da por morder en las extremidades bajas, ¿no? Entonces, eso era un cuento que él nos platicaba. En paz descanse. Bueno,
Entonces, en los recorridos que ha hecho principalmente nuestro buen amigo y colaborador, el biólogo Arturo Jiménez Cruz, ¿no? Tenemos en la parte con puntitos blancos terrenos factibles para el cultivo, y las zonas con un verde más oscuro, aquellas que no tienen potencial agrícola. Pero claro, hoy en día pues, hay selva, ¿no? En aquellos días, pues la pregunta era eso, ¿cómo era esa convivencia entre el grupo humano y su entorno arbóreo? Bueno, ¿qué necesitaba esta ciudad maya como otras tantas para subsistir, ¿no? Bueno, primero nuestros estudios que hizo Mario Alifadi y otra compañera bióloga, Helga Giovannini, pues era un estudio edafológico, ¿no? Más allá de lo que INEGI nos muestra en sus cartas, ¿no? Que no son tan precisas, evidentemente, porque no hay estudios tan puntuales. Y lo que ellos encuentran es que tiene una buena calidad y buen soporte para una capacidad de carga para cultivos sin mayor problema, ¿no? En buena parte del valle donde se extiende Bonampak. Todo esto lo que uno desearía, tener capacidad de cultivo para el desarrollo, además de otros materiales como piedra para construcción y arcilla para todas las vajillas utilitarias, ¿no? Bueno, sabemos que todas estas unidades habitacionales los hemos agregado, ¿no? En una serie de agrupamientos o clústeres, como OIEA, que podría estar siendo un sinónimo de barrios de la ciudad, donde el punto principal es donde se encuentra la Acrópolis, donde está la cabeza que gobierna, ¿no? Pero tenemos estas distribuciones. Seguramente esto permitía el control de estas tierras de producción de alimento, ¿no? Principalmente maíz, pero también, o sea, hemos encontrado que hay mucho cacao, y lo que quedan de estas matas de cacao, bueno, en la selva están de buen tamaño, están siempre asociados a alguna de las construcciones, de los restos arqueológicos, de las unidades habitacionales. Eso quiere decir que su presencia en ese lugar no es gratuita, no es simplemente que brotó. Pues hay estas teorías, como Gómez Pompas y otros, que han generado de la selva construida. Y lo que tenemos aquí es vestigios de aquella selva que los mayas de Bonampak construyeron de acuerdo a sus necesidades. Claro que a partir del año 800 o quizá desde un poco antes, gran parte de la región se vio afectado por una enorme sequía que duró más de 2 siglos. Y no hay pueblo agrícola que pueda subsistir en una situación de falta de agua. Eso provocó emigración muy seguramente. Es algo que sigue en estudio, ¿no? Pero entonces, pues ese es el entorno actual. Los basamentos sobre los cuales se encuentran las casas, ¿no? De techo de guano, pero ya nada más para construir este basamentito de unos 20 metros por 25, pues es fuerza de trabajo, ¿no? Y 2 metros o 3 metros de altura, a ver quién acarrea tierra y piedra. O sea, son unidades habitacionales de élite, de la élite, que está distribuida. La casa campesina no ha sido posible identificarla, es muy complicado, porque la capa de suelo que se cubre, algo muy sencillo o de muy poca elevación, como las casas campesinas de la modernidad, algunas piedras delimitando el espacio donde será la casa, un rellenado de tierra, postes, techo de guano, materiales perecederos. Entonces, localizarlo es muy complicado, falta hacer todo eso. Pero todos estos son elementos constructivos de cierto nivel que manejaban gente y recursos, ¿no? Agua, hay manantiales, diversos manantiales todavía, cada vez menos. Hay cerca de 8 arroyitos que se han ido secando año tras año cada vez más. La primera vez que yo fui a Bonampak en el 84,
de los 8 arroyos que entraba el camino para llegar hasta Bonampak, 7 tenían agua, eran perennes. Para el 93, que regreso ya como director del proyecto arqueológico, pues ya nada más eran 4 arroyos. Para el 2000 eran 2. Y ya 2005 en adelante, 1 a veces, y ha habido años que se secan todos. Hay que traer agua de un manantial que está cerca de la población de San Javier, ¿no? Ahí todavía hay. Hay un carro pipa que tiene Palenque, el instituto, y de ahí se carga y se lleva y se llena el gran tinaco que está en una elevación cerca de la entrada para dotar de agua pues a los baños, para los visitantes, los campamentos, etcétera. Pero es terrible. Entonces, eso que vemos ahora, yo creo que es una imagen de lo que se vivió hacia finales del siglo VIII en toda esta región. Ahorita comentamos más. Bueno, otro, por favor. Todos los recorridos que ha hecho principalmente el arqueólogo-biólogo Arturo Jiménez Cruz, pues ha encontrado todos estos elementos como los que señalaban en la diapositiva anterior, ¿no? Y se han ido distribuyendo por resistencia, etcétera, ¿no? Área de Ramón y Pacaya, ¿no? Diferentes puntos. Área de Vainilla, también en algunos sectores. Falta mucho por recorrer, evidentemente, pero estos recorridos pues nos van mostrando ciertas ubicaciones muy bien controladas, que nos hace pensar que es un relicto de esa selva antigua, bien calculada y proyectada con intención de explotación, ¿no? Otra, por favor. ¿Qué dice la prueba de flotación? Ahora sí, de los sedimentos de excavación en una unidad habitacional, en otra, en un entierro, en la ollita del entierro, ¿no? Pues nos han traído varias taxas que han sido identificadas, ¿no? Amaranto, berro, cepazote, guauzontle, camotes, coles, calabaza, yucas, chía, momo, verdolaga, café silvestre, tomatillo, quelite, perejil, guarumo, entre otros. Y esto al llevarlo a un área de excavación, pues ubicamos. Bueno, en color verde son materiales producto de escombros. Eso quiere decir que son las últimas épocas en que estuvo ocupado el sitio. En particular, esta unidad habitacional que se llama Grupo Quemado, ¿no? O sea, los muros quedan abandonados y lo que estaba ahí en el momento del abandono, pues árboles, raíces fueron derrumbando, y al retirar ese escombro se va uno colectando la tierra y de ahí se hace los análisis, obtenemos todas estas variedades, ¿no? Todos estos grupos taxonómicos. Y en rojo es un contexto primario. ¿Qué quiere decir esto? Que son espacios totalmente cerrados, sellados, o sea que no es el escombro que puede estarse moviendo y se contamina con otras cosas más recientes, etcétera, como una tumba, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos están asociados a varias tumbas que están en este punto, Y vemos que en ambos casos tenemos una serie de alimentos, tanto ofrendados dentro de las ollas de los señores ahí enterrados, como ya en la parte superficial, en las estructuras, esta que es la habitacional y estas que es el espacio ritual, son como altares estos son los altarcitos, que tienen unas piedras cilíndricas, aquí aflora una, como altares a su vez, que es una, como si fuera la ceiba, la representación de la ceiba o de la estalagmita que permite el paso al inframundo. Entonces, vemos que en esta parte que era para rito, a veces hubiésemos imaginado que debería haber braseros, incensarios, sahumerios para X ritos. Y hay escasísimos, pero lo que sí hay son vasijas de tipo cotidiana que se encuentran en cualquier parte de las casas para la comida y que están también
en estos espacios. Entonces, más bien hay comidas rituales, es lo que estamos concluyendo, que son elementos que antes no se consideraban, ¿no? Entonces, eso va elaborando estas ideas. Bueno, restos de animales de Bonampak, que estuvo trabajando la maestra Ana Laura Aranda y contó con apoyo de otros biólogos, en este caso Alejandra Riches, ¿no? Y hay otros tantos muy complicados de identificar, que están muy erosionados, quemados o modificados, de tal manera que se pierde elementos para poder identificarse. Otra, por favor. Vemos aquí la ubicación de lo que tenemos. Es poquito, es muy poquito los restos animales. No tenemos todavía una teoría para explicarlo, ¿no? Pero lo que hay más es evidente son los venados, tanto el cola blanca como el cabrito, ¿no? Tenemos chuti, tenemos chachalaca, ¿no? Algunas aves que no se pueden identificar. Por ejemplo, no tenemos, por lo pronto, no podemos saber si fuese guajolote. Es probable, pero tenemos faisán y tenemos cojolitas, hay una gran variedad, entonces el pedacito de hueso no es suficiente como para la identificación, ¿no? Por especie o género y especie. Bueno, si esto lo transportamos también al dato arqueológico, vemos que en la Acrópolis encontramos en estos pozos de excavación, en los rellenos más previos al último momento, hay restos de venado. Entonces es raro que hay quien se lo iba a comer. Ahí fueron depositados. Entonces, cada etapa nueva o ampliación constructiva de la Gran Acrópolis se generaría probablemente algún tipo de ritual en donde se ofrendaba venado blanco principalmente, ¿no? Aquí en el grupo quemado que ya comentamos, tenemos nuevamente en rojo, son elementos que provienen de excavaciones, ¿no? O de subestructuras anteriores, venado. Pero allá tenemos, por ejemplo, también shuti, en ese caso. Entonces, bueno, es el área habitacional y posiblemente ahí se depositaba o se tiraba algún tipo de alimento. Aquí también tenemos venado, ¿no? Aquí en este altarcito, muchas unidades tienen estos altarcitos, ¿no? Con sus cilindros en medio. Pues otra vez pensaría uno, ahí sus saumerios y bueno, para venerar a las deidades correspondientes. Y no, lo que tenemos son muchos vasos, platos, que para el arqueólogo es del tipo tinaja rojo, están cubiertos de engobe rojo, pero tenemos shuti, entonces ahí se llegaba a hacer algún tipo de alimento de veneración, ¿no? Otra, por favor. Bueno, ¿qué dicen los huesos? Pues parte de lo que ya hemos estado comentando, aquí son escasos, venado, algunas aves, caracoles de agua dulce, es lo que tenemos. Sabemos que no es la totalidad de lo que hay de la fauna, ¿verdad? Evidentemente, pero lo que es interesante es que el venado están en las subestructuras, ¿no? Y están asociados a esto que comento, quizá a rituales de construcción, de renovación. Los restos encontrados son escasos, quizá también la acidez del tipo de suelo, ¿no? O a lo que genera el crecimiento vegetal. Pues tenemos árboles de 20, 30, 40 metros altos de altura a lo largo de 1000 años. Entonces, pues sí, es muy complicada la conservación, ¿no? Podría interpretarse como poca ingesta de proteínas, pero pues hay otras cosas de donde poderse echar su taco de proteína, ¿no? Como el SATS y otra serie de hormigas, ¿no? Que sabemos que se consumían y todavía hasta hoy pues, nos echamos un buen taco de SATS, ¿no? O nuestro nucú, o sonpó, etcétera, entre otras cosas. Bueno, necesitamos más estudios, obviamente, y profundizar en el tipo de estudio para poder llegar a conclusiones. En cuanto a las conchas, bueno, todo el proceso igual de colecta, de limpieza, de clasificación y
pues los usos que podemos observar que pueden tener: alimentación o suntuaria, como piezas simbólicas también, ¿no? Tienen que ver, dependiendo qué tipo de concha, pues el tipo de gente que la estaba usando tenían acceso a este material. Algún material que venía del Pacífico, del Golfo, del Caribe, que son de poca profundidad o mediana profundidad, no cualquiera lo iba a tener. Entonces era un pedido muy especial. Aquí tenemos lo que Bonampak identificó Ana Laura Aranda, ¿no? Y la mayor parte son elementos, genoformas, ¿no? Están ya muy trabajadas, en algunos casos conservan elementos para su identificación y en otros queda como una propuesta, ¿no? Otros ejemplos son orejeras, son cuentas, son pendientes, son botones, como el de acá, otros pendientes en forma de colmillo, ¿no? Etcétera, anillos, Y bueno, pues esto también permite tener una idea de propuestas de dónde eran los caminos para que llegasen estos materiales de concha hasta Bonampak, ¿no? Y dependiendo de su lugar de origen, pues evidentemente hay propuestas de seguimiento de rutas ya establecidas desde la época prehispánica, siguiendo todo un sistema de ríos, ¿no? Como el río Negro o Salinas, ¿no? Llega a la Canja, ¿no? Y aquí hacia arriba, o desde Yaxchilán, que tenían control en esa época, pues distribuir muchos de esos materiales. Y otros por Nito, ¿no? El Golfo de Honduras, hacia otros sitios importantes como Cancuén, Ceibal, en el río de la Pasión, y que vuelve a incrustarse en el sistema del Usumacinta o del Golfo, subiendo también por la misma cuenca. Ya como último punto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió hacia el final de ese siglo VIII? Bueno, hemos hecho un estudio amplio, no es definitivo, pero sí es una visión de lo que pudo estar pasando, haciendo el cálculo de qué territorio tiene Bonampak o tuvo Bonampak hacia esos finales del siglo VIII, llegando casi al 800. Hemos calculado alrededor de 4.709 hectáreas. Bueno, de estas 1.840 hectáreas son no cultivables, ¿no? No quiere decir que están pelonas, no lo sabemos. Si estuviesen arboladas, esa madera podía utilizarse para la construcción, para la producción de cal. Hay que recordar que todos estos, hemos contabilizado hasta ahorita 399 basamentos en general, entre todos los conjuntos habitacionales, y cubicando una proyección del volumen constructivo, son 40,000 metros cúbicos, ¿no? De material de piedra, tierra, principalmente piedra. Ok, no todo tenía una mezcla, solamente las capas superficiales. Y de acuerdo a la experiencia de las excavaciones en en la Acrópolis y diversos edificios, sabemos que más o menos un 35% de ese volumen constructivo, que es como una cascarita, ¿no? Es la que tiene muchas veces argamasa para pegar bien la piedra. Entonces, con este cálculo y con datos experimentales de los que generaban y producían cal todavía en el área maya, en la modernidad, ¿no? Los caleros, se tiene ya calculado la cantidad que se necesita de madera para producir una cantidad X de cal, ¿no? Y lo que observamos es que se necesita para la producción de cal, tomando en cuenta el 16% de tala de una hectárea, para mantener una explotación razonable y recuperable en 20 años, se necesitarían para esos, el 35% de esos 40,000 metros cúbicos constructivos, en ese último siglo de ocupación, necesitarían 4.486 hectáreas, haber explotado 4.486 hectáreas, pero solamente tenían disponibilidad de
840 hectáreas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que tuvieron que usar más del 16% de la madera. El 32% baja a 3.500 hectáreas. Está muy alto. El 64% de tala, la madera usada para calentar la piedra caliza a 900 grados centígrados y producir cal viva y luego apagarla para obtener la cal para construcción, sí alcanzaría, se necesitarían 1.600 hectáreas, pero habría que quitar el 64% del cuerpo arbóreo de cada hectárea. Entonces dices, bueno, si tienen 4.709 hectáreas, sí tienen, pero ¿y la comida? ¿Y la comida, pa? Bueno, ¿cuánto necesitaban de terreno para cultivar y garantizar el maíz? Nada más el maíz. Tenemos un cálculo de aproximadamente 12,000 personas que debieron ocupar todos esos conjuntos habitacionales, tomando en cuenta la etnología moderna, ¿no? Sabemos cuánta gente es por cada unidad habitacional familiar sencilla o familias extendidas, ¿no? Entonces, más o menos son 12,000 es el cálculo. La ingesta del mexicano por cabeza son más o menos 180 kilos al año, adultos, ¿no? Entonces, haciendo toda esta, dividiendo por edades, más o menos, se tiene un cálculo de que se requerían 8.800 toneladas de maíz por año, ¿no? Pero para eso necesitábamos usar el total de tierra disponible para el cultivo. Esas 2.424 hectáreas alcanzaría si se cultivaban todas, y la rotación de cultivo no se podía hacer. Entonces teníamos un crecimiento poblacional alto, muy denso en esa época en toda el área maya de las tierras bajas, ¿no? Teníamos un límite de hectáreas disponibles y una actividad constructiva muy intensa que requería más madera. Evidentemente, eso había una fuerte contradicción, ¿no? Quizás se puedan suavizar los números, ¿no? Detallando más, pero necesitábamos tener muchas más hectáreas para rotar y dejar descansar 20 años adecuadamente ese terreno de cultivo y no perder fertilidad. Entonces, una población creciente, seguramente Chanmuán y todos los gobernantes de las ciudades de la región, pues hacían sus rituales a las deidades del nivel celeste, sangrándose la lengua, depositando la sangre en paños de tela o de corteza, incinerándolos para que ese humo llegase a los niveles celestes y reproducir el ciclo vital dentro de la cosmovisión maya. Petición de lluvias, ¿no? Etcétera. Hay una tesis doctoral de la doctora Gabriela Domínguez de COSUR, ya tiene unos 12 años más o menos, muy interesante, que hizo trabajo de paleoambiente en la zona de Metzaboc. Y lo que llega a la conclusión ella, a través de sus columnas polínicas, bien fechadas, con carbono 14, es que a partir del 715 después de Cristo, inició un cambio de vegetación, de tal manera que la vegetación de selva alta perennifolia fue bajando y empezó a crecer la arbustiva, a tal grado que ella dice que hay alto grado de sequía hacia el año 900 y que dura hasta el 1100 después de Cristo. A partir del 1200 empieza a regularizarse y recuperar esas tendencias de humedad y de vegetación. Entonces, como decía muy al principio, las sociedades adaptadas a la agricultura para su vivencia diaria, no tener agua era la muerte. Y por más sangre y oraciones y rituales que ejerciera la cúspide, el gobernante, para que los dioses, las deidades, se cumpliera lo que, pues ahora sí que metódicamente venía sucediendo mucho tiempo, dejó de suceder.
Aquí hay otros factores, no es nada más que hubo una gran deforestación en todo el área maya, o sea, es un cambio climático regional, ¿no? Sino también faltan estudios de vulcanismo, de ciclo solar, ¿no? Empatar, sabemos que hay diferentes datos que empatan más o menos, pero si además le damos la puntilla con este tipo de actividad desmedida, pues vino la crisis. La gente emigró a otras áreas con mejores condiciones de una sequía no tan intensa como los altos de Guatemala, los altos de Chiapas, la meseta comiteca o hacia la península, que nunca tuvo agua superficial, todo está allá abajo y están muy bien adaptados a esa condición. Y es por eso que la península permanece y logra el desarrollo que vieron y conocieron los españoles. Bueno, el tipo de suelos donde se encuentra disperso el asentamiento de Bonampak es mayoritariamente de rendimiento medio a alto para actividades agrícolas, aunque aún falta realizar más recorridos en la región. Hasta ahora hemos observado una clara asociación de diversas especies arbóreas de uso comestible con diversos conjuntos habitacionales, lo que nos indica que pueden ser relictos de antiguos cultivos prehispánicos. Destaca la presencia de múltiples matas de cacao a lo largo de una ancha franja que parte de la primera colina del sitio y avanza hacia el sureste entre las demás colinas que avanzan en la misma dirección y las primeras elevaciones de la Sierra de la Cojolita, y cuya producción debió ser controlada por los diversos barrios de la ciudad por los que es atravesada. Falta hacer una delimitación puntual de los manchones de árboles de cacao y su contabilización para hacer proyecciones de producción de este importante fruto. En cuanto a las especies vegetales identificadas por sus semillas, estas son hasta ahora 14 familias de uso comestible, lo cual indica que la dieta básica cotidiana de maíz, calabaza y frijol, e incluso a nivel ritual funeraria, fue bien complementada con estas plantas. Resta aún por hacer el análisis de un 35 de muestras de sedimentos, ¿no? ¿Qué tanta proteína animal consumían los habitantes de Bonampak? Las muestras de restos óseos de animales han sido escasas en las excavaciones y solo nos permite visualizar el uso de un reducido número de especies, básicamente venado, caracol de agua dulce y algunas aves. Aunque la muestra no es estadísticamente significativa, todos los restos de venado provienen de subestructuras, es decir, están ausentes para la última época del sitio, lo que se traduciría en baja ingesta de proteína animal en la dieta. Además que el estudio de los huesos, de los restos óseos, de los entierros que se han encontrado, el antropólogo físico Javier Montes de Paz, que ha hecho el estudio, ha encontrado en la mayor parte problemas de osteoporosis, ¿no? Pérdida de cal por falta de una ingesta adecuada. Entonces, como que se van concatenando varios elementos, parece que sí hubo una crisis muy fuerte hacia finales de este siglo. Y con esto, les agradezco mucho su atención, ¿no? Y si alguien gusta preguntar algo, o nos vamos a tomar un café. Muchas gracias, maestro. Tenemos tiempo para un par de preguntas que quieran hacer. Por allí hay una. Yo tengo una pregunta sobre lo que dijo del hueso que se encontró. Si hubiese sido un pico, ¿se habría conservado bien después de tanto tiempo? O sea, un pico habría sido tal vez más fácil para identificar a la especie, pero ¿se habría podido conservar de mejor manera? ¿O una pluma? No, yo creo que son elementos muy frágiles dentro de las condiciones de humedad, ¿no? Y de acidez del suelo en la selva. Es muy complicado, es más probable que algún otro tipo de hueso. Además, recordar que las aves pues, son huecas, entonces realmente son complicadas. Aquí lo que encontramos más bien son adornos, ¿no? Y que están enterradas como ofrenda de algún personaje. Eso garantizó una mejor posibilidad de conservación. Esos son los datos de las inferencias que hablábamos de que todos estos otros elementos son limitantes para tener cabal conocimiento del potencial que pudo haber. Pero simplemente hoy por hoy se hace un levantamiento de fauna en la selva, pues es enorme, ¿no? Enorme.
Entonces falta el cuestionamiento de por dónde entrarle. Hay datos a través de técnicas químicas que podrían ayudar, ¿no? O genética. Pero bueno, pues no tenemos esas oportunidades todavía. Pero es una posibilidad. Buenas tardes y muchas gracias por la ponencia, pues. Y la verdad me surgen dos dudas. ¿El calendario azteca será que tiene que ver algo con las cabañuelas? O sea, la temporada de lluvia o la astronomía, pues. Ahí está la respuesta, los aluches. Una pregunta, porque el calendario azteca tiene 365 días. Mi abuelo materno me enseñó a realizar lo que es la cabañuelas, por ejemplo. Primero día de enero, así se va a presentar enero. Segundo día de enero, así se va a presentar febrero. Tercero, marzo. Cuarto, abril. Quinto, mayo, pues, o sea, ¿qué tanto tiene que ver eso y qué tanto se ha perdido, pues, en la producción y en la actualidad, más que nada? Porque, pues, ahorita en la agricultura el clima o el tiempo está muy destanteado, pues, y tanto ellos, los aztecas tenían bien definidos hasta los fenómenos climatológicos, tanto el fenómeno de la niña o del niño, pues, o sea, ¿qué tanto de sequedad o qué tanto de humedad iba a haber durante esos años o durante ese tiempo? Sí, bueno, es un tema complejo. Ajá. Hubo seguramente épocas de mucha estabilidad en ese pasado, hacia atrás, siglos. Si no es debido a una condición natural, un fenómeno natural, geológico, volcanismo, por ejemplo, diversas erupciones que la ceniza, etcétera, impidieron que atravesara el calor solar, la radiación solar adecuadamente. Eso ya generó cambios, ¿no? Pero sobre ciertos lapsos bien que se pueden saber hoy en día, ¿no? Si no, aquí los colegas de Ciencias de la Tierra tienen muchos datos al respecto. Hay muchos textos, ¿no?, en ese sentido. Y sabemos de fenómenos muy drásticos en el pasado. Krakatoa es uno de los más recientes, ¿no?, que la temperatura en general del planeta bajó cerca de 0.3, 0.4 grados centígrados, lo cual hoy en día estamos diciendo, si subimos un 0.1 o 0.2, ya no salimos de esta situación del calentamiento global. Entonces, pero en los periodos intermedios había una regulación, una regularidad, ¿no?, que eso permitió saber, que sabíamos, el día 3 de mayo, ya con la conquista española, la cristiandad, pues ahí se impuso el día de San Juan, ¿no? Pero en realidad muchas tradiciones en todo el país siguen viéndolo como el momento de hacer lo necesario para que se garantice el inicio de lluvias, ¿no?, a las deidades, ahora ya muy perdido, ¿no? Pero ese era el elemento, había mucha constancia. Y las cabañuelas, pues, que sigue siendo para muchos, ahí empieza 1 de enero, dice, enero va a ser muy seco, febrero así, pero yo creo que también tiene mucho ya de una modificación que tiene que ver con el paso de la cultura también europea con la propia. Entonces, de tal manera que yo no sé si hay alguien que se esté dedicando a ver si las cabañuelas en los últimos 20 años o 30 años coinciden o no coinciden. Sería interesante, ¿no? Por algo será, ¿no? Pero creo que con este fenómeno terrible del cambio climático no hay cabañuela que aguante, ¿no? Pero en los calendarios mesoamericanos, que yo sepa, no están colocados en ese sentido el primer mes de lo que serían nuestros años ahora, ¿no? El mes correspondiente mexica o maya, dependiendo qué región, no está asociado directamente con eso, ¿no? Así que yo no podría contestarlo cabalmente.
pregunta, otra duda que me salió y que aquí lo tengo anotado aquí en la libretita. A partir de la domesticación, ya sea de animales o plantas, los seres humanos hemos sabido evolucionar más que nada a partir de la domesticación. Pero en este caso, a partir de lo que fueron los españoles, de la invasión española o de la Inquisición española, ¿será que, bueno, pues hubo un factor muy importante, pues, porque ellos introdujeron animales, bacterias, virus, plantas, pues, de otro medio? Mi planteamiento del problema es que si no hubiesen llegado los españoles a conquistar México, ¿será que tendríamos otras plantas o otro tipo de agricultura o otro tipo de manejo de los animales? Pues porque usted bien sabe que acá, en Bóvidos manejaba lo que era el venado cola blanca. ¿Será que en algún momento, bueno, pues ahorita ya existen las USUMAS o las granjas energéticas que pues utilizan ese tipo de animales o de especies para generar un beneficio económico y también conservar lo que es la ecología? ¿Será que México, así como país, tuviera otro camino, pues más que nada? Bueno, pues es que los hubieras no existen. Pero si quiero hacer un ejemplo, no tendríamos nuestro sabroso pozol estilo Jalisco, ¿no? Pues su carnita de cerdo, pero acompañado de su maíz cacahuacintle, etcétera. Y el mundo sería más triste porque no tendrían el maíz. Bien sabemos que el maíz está distribuido en todas partes, ¿no? No tendría la vainilla, aunque claro, se ha llevado a otras partes del mundo que son los primeros productores, ¿no? No habría el cacao, no habría el chocolate, pero nosotros no tendríamos chance de tener nuestro buen bolillo para hacer nuestras tortas de harina de trigo. Vamos, es muy complicado. ¿Qué sería? Puede hacerse una buena novela, por supuesto, ¿verdad? Pero tendríamos los mismos animales que tenemos registrados en el contexto arqueológico, ¿no? De 1500 para acá, eso es seguro. Y las mismas plantas, al menos que no supiésemos cuidarlas, ¿no? Podría haber extinción de especies. Así que, bueno, aquí estamos en este punto y en este momento y podemos aprovechar lo mejor de esta globalización que se ha llevado a cabo en los últimos 5 siglos, en todo sentido. ¿No? Es lo que yo podría decirte. Listo. Nada más una felicitación de Facebook de Julia Moscoso, que le manda muchos saludos, muchas felicidades. Y bueno, pues no me queda más que entregarte, Alejandro, esta constancia. El Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Laboratorio Taller de Procesos Bioculturales, Educación y Sustentabilidad otorgan la presente constancia al maestro Alejandro Tobalín Ahumada por su participación como conferencista en el Seminario Bioculturalidad, Educación y Sustentabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por su paciencia. Y bueno, pues qué buen ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer con interdisciplina, de lo que se puede hacer con un trabajo conjunto entre biólogos, entre antropólogos, arqueólogos y todo lo que se puede hacer con un trabajo conjunto y colaborativo. Y bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y no me queda más que invitarlos a la siguiente conferencia el día jueves 29 de junio, la última con la cual cerramos este ciclo del seminario, Experiencias en el Cambio de Paradigmas en la Investigación Biológica, por el doctor Luis Felipe Jiménez García. Y bueno, pues agradecerle a este espacio, a nuestra casa, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, al Instituto de Ciencias Biológicas, a la encargada de la dirección, la maestra Erika Cecilia Pérez Obando, y pues a ustedes que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.